llegada a Uruguay precisamente generara una discusión vernácula, porque legisladores de la coalición han cuestionado que el Frente Amplio se reuniera con quien calificaron como un prófugo de la justicia. Bueno, vamos a estar hablando de su presencia aquí en Uruguay, que es lo que lo trae a esta parte del mundo, estas acusaciones que caen en su contra y cómo ve la región y el mundo. Para eso lo recibimos ya mismo en la mesa de desayunos informales. Correa, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación, y qué triste que empecemos a hablar de que corrupción, etcétera, y qué mezquina se ha vuelto la política, ¿no? Porque créame que si un opositor mío de derecha, y puedo dar testimonio, casos, ejemplos en Ecuador, estuviera en mi condición con una persecución tan brutal, con acusaciones tan ridículas, fuera el primero en denunciarlo, acaso los primeros en celebrarlo. Se ha vuelto muy mediocre la política. Es un tema de lo que pasa, ineludible en la agenda local, la situación particular en la que está. Bueno, pero también se puede decir que soy refugiado político de Bélgica, entonces la justicia belga es más corrompida que la ecuatoriana, que Interpol ha negado todas las peticiones de alerta roja, es decir, captura internacional, declarando directamente que es persecución política. Nadie le hace caso. Yo soy prófugo de la justicia ecuatoriana, que está calificada como de las peores del mundo. Ya vamos a ir hacia ahí, pero primero empecemos hablando de su presencia en Uruguay. ¿Qué lo trae por aquí? Trabajo. Yo tengo un programa de entrevista conversando con Correa, está en su 7ª temporada, son 10 episodios por temporada. Y bueno, pudimos concretar 5, es bastantísimo eso, normalmente son 2 o 3 por visita, 5 visitas, hoy día termino, 5 entrevistas, hoy día termino el grupo de entrevistas, y bueno, ha sido muy provechosa la visita a Uruguay, además de la alegría de visitar la tierra de José Artigas. Son 5 entrevistas, era la vicepresidenta Lucía Topolansky, Rafael Michelini, senador, sí. Esperanza Martínez, que es una senadora paraguaya, y una diputada paraguaya muy joven, una promesa, en la última entrevista del día de hoy, Johanna Ortega. ¿Y las entrevistas cuál es el contenido? ¿Hacia dónde se habla van? de todo, depende del país también, ¿no? Si es del Paraguay, obviamente se habla de Paraguay, de la geopolítica regional, pero yo he entrevistado al filósofo Dugin ruso, a Noam Chomsky estadounidense, o sea, depende del personaje, ¿no? El tema depende del personaje. Usted es economista. A pesar de eso, soy una buena persona. Sí, pero no ha ejercido después de dejar la presidencia no, claro. Profesión. Mi principal trabajo es ser consultor económico. Ajá. De eso vive, digamos, Correa. Bueno, multiempleo, ¿no? Consultor económico, del programa, de conferencias, escribir. ¿Pero ejerce como docente, como consultor? No, fijo no. Sí he dado cursos, sí he sido contratado por universidades, pero fijo no, por si acaso. Después de ser condenado por soborno a través de influjo psíquico, posteriormente hicieron una ley para quitarnos la pensión vitalicia. Soy el presidente que más elecciones ha ganado y el único que no tiene pensión vitalicia porque aplicaron la ley retroactivamente. Así ha sido la persecución. Ahora vamos hacia ahí. Al vicepresidente lo mismo. Pero antes, ¿cómo evalúa, y viendo además los entrevistados que seleccionó, que son mayoritariamente del Frente Amplio, la realidad de la experiencia del Frente Amplio en Uruguay, en relación también a su peripecia en el gobierno, que ha sido muy distinta a la que pasó usted en Ecuador y también algunos otros gobiernos en la región? Ahí hay casos distintos, ¿no? Las experiencias de Uruguay y de Chile han sido un poco diferentes a la peripecia que han tenido el gobierno de Ecuador. Uruguay es un capítulo aparte de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que es el país de desarrollo relativo más alto, relativo porque no hay ningún país latinoamericano que se pueda llamar desarrollado, y con la democracia más madura. Después de pasar episodios muy dolorosos como la dictadura, pero aprendieron de ella y superaron ese durísimo episodio. Obviamente la gente del frente, gente de altísimo nivel, o sea, Lucía Topolansky es conocida como la esposa de Pepe Mujica, pero ella es tan grande que también Pepe Mujica puede ser conocido como la esposa de Lucía Topolansky, ¿no? Tiene una extraordinaria vicepresidenta, una mujer muy capaz, Carolina Cosa, y por supuesto pues Rafael Michelini, está una referencia en Uruguay, su padre un héroe y mártir nacional, y también un tipo con una visión muy amplia, ¿no? Tienen grandes sujetos políticos y gran organización política, porque lo que ha alcanzado el Frente Amplio, en estos momentos son como 60 organizaciones, en América Latina no lo logra nadie. Unir a la izquierda no lo logra nadie. Hablemos un poco de la situación en la que está planteada. Yo hacía una mínimo raconto. Usted llegó a ser ministro de Economía antes de ser candidato a la presidencia. En 2006 gana las elecciones, en 2007 asume. Empieza un proceso de reforma constitucional que creo que se consolida en 2008, por lo cual en 2009 se hace un llamado anticipado a elecciones. Lo gana con mayoría en primera vuelta, no es necesario ir al balotaje. Vuelve a ganar en 2013 también en primera vuelta. En 2017 deja la presidencia porque se termina su mandato y allí asume Lenín Moreno,
quien gana las elecciones y quien había sido además de su vicepresidente, pertenecía a su mismo partido y ganó y fue su vicepresidente en el primer periodo de gobierno. Ahí la historia cambia un poco para Correa. En 2018 recibe la primera denuncia por un caso de secuestro de un político ecuatoriano. Era un político, era un delincuente, porque le llevaron rango político y candidato presidencial. Ve el prontuario. Pero bueno, y ahí empieza, justamente, usted se muda a Bélgica porque la familia de su esposa vive ahí. En 2014 anuncié que no me iba a presentar a la reelección, que podía hacerlo, ¿no? Sí, tenía 2/3 en la asamblea, podía hacerlo. Pero no estaba previsto en la Constitución, tenía que hacer una reforma, ¿no? Se hizo la reforma, pero con tanta ética que se puso una transitoria prohibiendo que aquellos que apoyamos la reforma del Ejecutivo, que tenía que aprobarla, de los asambleístas que votaron, no sean beneficiarios de ella. Es decir, ellos no podían lanzarse una nueva reelección, ¿no? Pero ya vemos que en estos tiempos esa ética, esa nobleza no sirve para nada. Se ha degradado mucho la política, pero del 2014 yo dije, independientemente de cómo iba a salir, no sabíamos en ese momento cómo iba a salir la reforma a las finales, que yo no me presentaría el 2017 y que me iba a radicar a Bélgica después de 25 años de vivir en Ecuador. Ahí está, pero en 2017 gana Lenín Moreno, que en definitiva era de su partido, había sido su vicepresidente. Rápidamente usted se distancia del gobierno de Lenín Moreno. Después descubrimos que la campaña nos había traicionado, a espaldas nuestras había pactado con la derecha. Y bueno, desde el principio empezó una persecución brutal, poniendo a los peores para perseguirnos, y luego se dieron ciertas cosas que hacen entender ese comportamiento. Por ejemplo, se descubrió que es un corrupto y muy probablemente Estados Unidos conocía esas cuentas secretas en Panamá antes que nosotros y lo extorsionó con aquello, ¿no? Usted, ¿cómo explica esa peripecia posterior entonces que ocurrió con usted, que termina, por ejemplo, con la condena en 2020 por el caso que es conocido como el caso sobornos? Cuando empezamos a hacer la oposición por su traición, en octubre o noviembre, en una reunión bilateral con el presidente de Perú, en Perú, dijo que quería verme preso. Y de ahí cada día me levantaba a ver qué nueva indagación criminal tenía. Tengo 59. O sea, más que el Chapo Guzmán, Pinochet y Al Capone juntos, ¿no? Y yo, gracias a Dios, he estado libre, he podido trabajar. Hay gente presa que lo repletan, lo entierran en vida con estas acusaciones infundadas y no tienen ni cómo defenderse, no tienen cómo pagar abogados, no tienen ni cómo mantener a su familia. O sea, la persecución, el lawfare, ¿no? La judicialización de la política. Ecuador ha sido la peor de la región, muy probablemente, pero no ha sido conocida por la región porque Ecuador es un país marinal, pero ha sido brutal la persecución. ¿Por qué usted entiende que, o sea, qué elementos tiene para decir que ha habido una persecución contra usted? Las 59 indagaciones criminales no son elementos, y una más ridícula que otra. Por ejemplo, esa acusación del secuestro del delincuente. Fue un policía que dijo que le había llamado 2 veces para ordenar el arresto en Colombia a este tipo que estaba fugado. Imagínese un presidente llamando a un policía. Pero no solo eso. Ya confesó, está en video, que lo sacaron de la cárcel y lo amenazaron. Mira, te vas 13 años preso, no sé qué acusas a Correa. Está grabado en video. ¿Usted cree que lo publicó la prensa? Influjo psíquico. ¿Qué presidente en historia se ha condenado por influjo psíquico? No existe aquello. Le puedo mostrar la sentencia, la publiqué hace un par de días. Correa. Entonces, ¿qué más? Que necesita más elementos. Vamos a hablar un poco. El caso del vicepresidente, el caso de reconstrucción de Manaví, uno más ridículo que otro. Vamos a dar un poco de contexto a la gente también. O sea, la causa principal tiene que ver con el financiamiento de la campaña de 2013, donde se acusa a su entorno de recibir aportes de varias empresas, entre ellas Odebrecht. No. Empezaron con eso. Bueno, pero... Odebrecht puso presidente diciendo que era mi campaña de 2013 y luego tuvo que ratificar. No es la campaña de Correa, es 2012, 2014, 2016, otra campaña. Bueno, pero básicamente y sobre todo la condena que tiene usted incluye, por ejemplo, entre las pruebas de que usted agarró de esa caja paralela que supuestamente se había armado, $6.000 y eso de alguna forma... ¿Cuánto? $6.000. Bueno, no importa, se agarró 100 o 206.000. Pero no es cierto. Pero yo para que explique un poquito el fondo del asunto, que es, a usted se lo acusa, a usted su entorno, de haber recibido dinero de empresas para eventualmente conseguir obra pública. $6.000 uruguayos, $6.000. No, bueno, además no es verdad. Pero se habla de millones de dólares que recibieron en una caja paralela. ¿Y dónde están? Pues demuéstrenlo. ¿Dónde están los sobornos? No hay un caso de soborno. No existe. Pero además, ¿no? Como no tenía ninguna vinculación, ningún indicio para vincularme a mí, se le ocurrió influjo psíquico. Bueno, o sea, con eso hasta el Papa lo condenan, porque atrás de influjo psíquico dirigió un católico que mató a otros. Así se llama el documental que está armado. En todo caso te explico de los $6.000. Lo que dice la fiscal Diana Salazar, que es la que la está persiguiendo. Cuente, pues, Diana Salazar. Bueno, pero para contextualizar, ella dice que el influjo psíquico en realidad es un término utilizado por otro catedrático y lo utilizó para fundamentar su participación como autor mediato. Es decir, que usted estaba al tanto de todo lo que está sucediendo alrededor en materia de recibir aportes de empresas para que eventualmente se vieran beneficiadas. Eso sería influjo psíquico. No, en la explicación de Diana Salazar. Instigación a través de influjo psíquico. Yo instigué todo, no es que estuve enterado, dirigía todo a través de influjo psíquico. Y ahí viene la condena. Lo mismo para el vicepresidente. Y le explico, es la táctica de siempre, del lawfare. Y eso viene de Estados Unidos.
Agarran a un verdadero delincuente, como agarraron a Pipo Chavarría, un delincuente en Zaragoza, ecuatoriano. Le dicen, mira, extraditamos a Estados Unidos y te metemos 150 años a no ser que acuses a Correa. Acaba de declarar y dice, me presionaron para que acuse a Correa, yo ni siquiera lo conozco, el narcotraficante es Novoa, el asesino es Novoa, ¿no? Pero esa es la táctica. Le agarraron a una ex colaboradora mía, que a nuestras espaldas había hecho una empresa de servicios legales, Nexo Global, algo así se llamaba, nunca supimos. Cobraba por esos servicios, eso es tráfico de influencia. Hacía lobby. No es soborno, porque ya no podía dar contrato, pero armaron el caso. La metieron presa, si no acusaba a Correa, le hicieron hacer cuadernos falsos en la cárcel, y hay una larga historia ahí que se demostró donde anotaba los sobornos, y se descubrió que el cuaderno no existía en el 2016, sino recién en el 2018. No, es que lo hice en un avión de Quito a Guayaquil, cuando me inspiré, el vuelo demora 30 minutos, eran 33 páginas. Pero en todo caso, es una cosa más ridícula que la otra. Pero esta señora al mismo tiempo manejaba un fondo que nosotros habíamos creado en la presidencia, yo ponía unos $400 diarios, junto con 25 o 30 funcionarios, y que servía para ayudar al hijo del albañil, que es buen alumno y no tiene computadora, a la viuda del héroe del CENEPA, en una guerra que tuvimos, bueno, una escaramuza que tuvimos, a la cual se le quemó la casa, y resulta que estaba permanentemente sobregirado. Y mi secretario jurídico, Galo Mora, voy a conversar con él, me insistía, presidente, haz un préstamo, no puede seguir sobregirado, hasta que me convence. Y hago el préstamo a esa caja, que también servía para ayudarnos, dice, si hicieron otro préstamo. Y me presta $6,000, pero esta señora, Pamela Martínez, era la que manejaba ese fondo también. Pero también recibía plata en esta empresa que no conocíamos que existía para hacer lobby. Pagué hasta el último centavo. Tengo los recibos, uno de 12, dos de 12, 12 de 12, los comprobantes de depósito. Cuando lo agarran a ella, entonces mezclan todo. Lo que ella recibía con este fondo y dicen que de ahí salieron $6,000 de soborno. No es soborno. Lo que dicen es que usted estaba al tanto de que existía una caja paralela. Esa es la acusación. ¿Pero qué caja paralela? Bueno, este fondo es de la presidencia. La fiscal dice cualquier cosa, o sea, mira, es tan descarado que seguramente conocen que ahora la fiscal es la embajadora de Novoa en Argentina. Imagínense la relación que existe entre esas órganos. Sí, fue controvertido incluso Fue la peor, en el concurso le regalaron el cargo con tal de que nos persiguiera. Eso está claro, pero hay pruebas que, usted dice no hay pruebas, bueno, hay algunas pruebas que son bastante... Le damos las pruebas, pásame por favor, lastimosamente no vine con... Pásame por favor el teléfono. Veamos las pruebas. $6,000 que el uno dijo que dijo. No existe nada. No hay prueba. Y la acusación de Odebrecht de haber... ¿Usted cree que el Reino de Bélgica le daría asilo político a un corrupto? Vamos. Y la confirmación de Odebrecht de los aportes a la campaña política por más de $5 millones. Muchísimas gracias por tocar ese tema. ¿Dónde están esas pruebas? Lo dijo un corrupto confeso. Bueno, precisamente con el método que le digo. Se agarra un corrupto, te enterramos en vida a no ser de que acuses a Correa. Búscame, bueno, ya. Te enterramos en vida a no ser de que acuses a Correa. Y... se prestó este señor a acusar al vicepresidente, no pudo acusarme a mí porque yo lo conozco, y ni siquiera acusaron a Odebrecht. Ecuador fue el único país que no acusó a Odebrecht. Y dijo que había financiado campaña, que le dio plata, y nunca aprobó medio centavo. Un testimonio es suficiente, peor de un corrupto, que además está dando ese testimonio a cambio de que le rebajen la pena. Esa es la famosa delación premiada. Delación premiada. Se prendieron en Odebrecht muchos de sus funcionarios, y de donde surgió mucha información para acusar a presidentes y mandatarios y, digamos, y de gobiernos de todas partes de América Latina, una estrategia regional. De derecha, de izquierda, de todos los países. Mira, ¿no? El lawfare se ha aplicado también a presidentes y a sujetos políticos de derecha como Alan García, yo creo que fue víctima del lawfare, pero sistemáticamente a los dirigentes de izquierda, no nos engañemos, ¿no? Y es la táctica. En Brasil fue Temer, Aécio Neves, Cunha, o sea, no era gente del PT. Hay peleas dentro de la derecha, estamos de acuerdo y se puede aplicar el lawfare. Sistemáticamente es contra los dirigentes de izquierda, Evo Morales, Cristina Fernández, Lula da Silva, quien te habla, Jorge Glass, etcétera, ¿no? Y, como te decía, es una estrategia regional. Agarran un delincuente verdadero, le dan la lista de lo que tiene que nombrar para rebajarle. ¿Pero existió corrupción en América Latina a partir del caso de Odebrecht? Pero por supuesto que existe corrupción. ¿Acaso? El Papa Francisco encontró en el Vaticano corrupción. Pero una cosa es tener corrupción como sistema, otra cosa es tener casos de corrupción. Ahora existe corrupción como sistema en Ecuador. Hay más casos de corrupción que obras. Nosotros tuvimos la inversión más alta de la historia del Ecuador y de toda América Latina. Por supuesto que va a tener casos de corrupción. Otra cosa es tolerar la corrupción. Usted decía que esta persona que declaró obligado de alguna forma en su contra, lo que dijo no era cierto, pero una de las cosas que él decía era para que hubiera una licitación había que pagar y que esto se hacía de dos formas, ¿no? En efectivo o en cuentas offshore. Este es santo, pero maravilloso. Sí. Si hay cuentas offshore, están las cuentas. ¿Dónde están? Dígame la cuenta, ¿dónde está? Yo mismo pido, ¿dónde tengo que firmar para que abran esa cuenta? Todo es mentira, digamos. Todo es una cosa monumental. El caso de Odebrecht, que ocurrió en 12 países. Sí. El único país donde no se acusa de Odebrecht es Ecuador. Y lo utilizan a Uruguay corrupto confeso. Uruguay, por lo menos a nivel gubernamental, tampoco por ahora sea. Pero aquí operó Odebrecht. Operó y hay una persona de alguna forma vinculada, pero no tiene que ver con... Bueno, corrupto confeso no fue acusado.
Ni siquiera civilmente. O sea, Ecuador no recuperó 20 centavos de lo que estafó de Brecht, del daño que hizo, porque ni siquiera acusó de Brecht. Esas cosas son demasiado evidentes. Aquí están las pruebas, de que referente a mí. Por ejemplo, es parte de el procesado Rafael Correa Delgado otorgó, exigió la entrega de dinero ilícito para sí mismo, fruto de los sobornos. Tan es así que en franco ejercicio de su liderazgo dentro del entarimado de corrupción recibió el depósito de $6.000 en su cuenta personal, que la mantenía en el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es un banco del Estado. O sea, soy tan bruto, primero que recibo $6.000 de soborno, lo deposito en mi cuenta personal en un banco del Estado. Vamos. ¿Por qué cree que, habiendo pasado ya tanto tiempo y tantos presidentes, ¿no? Pasó Lenín Moreno, pasó Lasso, ahora está Noboa, la persecución que usted dice que es objeto se mantiene? Pero cambian los nombres, pero la estructura de poder es la misma, pues detrás de todo está Estados Unidos. Pero si no, aquí no hay ningún misterio. El rato en que ganemos la elección, verá cómo se le derrumban todas estas payasadas judiciales. O el rato en que haya rebelión en la granja. Porque también ya hay jueces que, incluso siendo deshonestos, dicen ya basta, nos estamos exponiendo demasiado. Ya no podemos ir tan lejos, ¿no? Pero ha sido lo mismo, son los mismos nombres. Cambian los nombres, pero es la misma estructura de poder. O sea, Lenín Moreno le regaló el país a los de siempre, a la misma oligarquía que nos tiene en su desarrollo 200 años. Y esos grupos continúan en el poder y con hambre atrasada y con más odio que nunca. Usted asegura que hoy en Ecuador hay una dictadura y que Noboa es un dictador. Noboa ganó las elecciones con el 56%, pero que usted no las reconoce, pero sí las reconoce, por ejemplo, los observadores que estuvieron ahí de la OEA, de la Unión Europea. Es la doble moral internacional, ¿no? Porque Maduro era dictador porque no enseñó una sola acta. No enseñó una sola acta. De forma absolutamente ilegal. Es claro que robó las elecciones, hay estudios, hay matemáticos que dicen más probabilidad hay de ver un burro volando que esos resultados del 13 de abril, ¿no? ¿Y por qué no solo dictadura, narcodictadura? Porque tener democracia no es tener elecciones cada cierto tiempo, además que no son limpias, sino tener Estado de Derecho. Pero en Ecuador está destrozado el Estado de Derecho, por favor. Pero en el caso de Noboa usted dice que es una dictadura, pero en el caso de Venezuela no le decía que era una dictadura cuando supuestamente ganó Maduro, ¿no? Pero ganó, pues, ¿no? Y porque no mostró las actas, dijeron que era dictadura. Pero ahora el que dice que no hay dictadura es Trump, pues. No cabe reconocer como presidenta legítima a Delcy Rodríguez. Quiere decir que todo lo que decía era falso, ¿no? En cambio, Noboa, yo lo he vivido, no es que me lo han contado, Noboa, Venezuela también lo he vivido, parcialmente. Y para que haya democracia, no se requiere solo elecciones cada cierto tiempo, se requiere Estado de Derecho. El Estado de Derecho está destrozado en Ecuador. Acaban de proscribir a mi partido, el más grande de oposición, sin ley, por un juez inventado, no existe norma legal. El mundo no se escandaliza, ¿no? La diferencia entre lo que pasó en Venezuela y en Ecuador... Como siempre vamos a Venezuela. Vamos. No, bueno, pero que usted lo puso sobre la mesa, el tema de las actas, por eso vamos ahí. Maduro no mostró ni un acta, usted dice no va tampoco, sin embargo, organismos internacionales sí observaron positivamente las elecciones en Ecuador, no así en Venezuela. Y eso no me dice a mí que en Venezuela hubo fraude de dictadura y que en Ecuador no, me dice la doble moral de ese organismo internacional. Porque la base de nuestro reclamo fue un informe preliminar de la OEA, donde decía que se cambiaron los bolígrafos, no decía eso, después averiguamos, pero en la segunda vuelta para bolígrafos que pasa la tinta cuando se dobla el voto, ¿no? Se pasa la tinta de la opción A a la opción B. Eso lo descubre la OEA en el informe preliminar. En el informe final dice sí, pero fueron casos aislados. Si fueron casos aislados, ¿cómo lo descubrió? ¿Y por qué? Pero además, así fuesen casos aislados, es inadmisible pues tener tinta que se traspasa. ¿Y por qué los países como el nuestro, los gobiernos de izquierda cercanos no hicieron un escándalo? Gran pregunta. Yo creo que debe preguntar a esos gobiernos, porque una de las cosas que nos movió el piso fue, por ejemplo, con todo respeto y cariño, que el gobierno del presidente Orsi fue el primero en reconocer los resultados, cuando la oposición decía hubo fraude, por lo menos decir, bueno, abran las urnas, esperen un poquito. Porque, bueno, justamente los gobiernos de izquierda latinoamericanos respaldaron a Maduro, o más o menos... No, nunca respaldaron a Maduro. Esa es la izquierda, nos gana la moral, nos presiona. Entonces, para quedar bien, para quedar como grandes demócratas, a Maduro hay que caerle con todo. Y a Noboa hay que reconocerlo. ¿Le molestó esa actitud del gobierno uruguayo entonces de reconocer la elección de Noboa? Por lo menos sí desilusiona un poquito, ¿no? ¿Y si lo planteó a Tupolansky, por ejemplo, o a de Pereira? eso. ¿No? Porque hablo en este momento porque apareció el tema, pero no voy a tocar esos temas delicados. Y no se le hizo llegar a Orsi tampoco su malestar. Yo no he conversado con el presidente Orsi. No. ¿Iba a conversar? ¿Tiene pensado? No. ¿Por qué no? Si yo soy presidente del Ecuador y viene un expresidente a trabajar a hacer entrevistas, ¿por qué lo voy a recibir? Bueno, podría recibirlo. Esa es la agenda que tienen los presidentes en ejercicio. Ya fue un gran logro. Así como hay afinidad ideológica que pueda alcanzar la entrevista con Carolina Cosa. Pero por más que tenga afinidad ideológica, no se trata de eso, se trata de la agenda, se trata de las ocupaciones de Estado. No lo planteó. No, Correa, porque habló de que en este momento, digamos, el Estado de Derecho no existe en Ecuador. Ahora, si uno mira hacia atrás,
desde que yo tengo memoria, Abdalá Bucaram, es la primera vez que tuve una referencia de un presidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram, preso por corrupción, estamos hablando de la década del 90, el presidente Mahuad, derrocado por un golpe de Estado, un juicio político a Lucio Gutiérrez Lazo, Lenín Moreno, Rafael Correa, Noboa, todos los presidentes de hace 25 o 30 años han sido controvertidos o enjuiciados o investigados o depuestos. ¿Qué dice eso de la democracia en Ecuador? Una democracia muy inmadura, con un sistema de justicia que con nosotros fue ejemplo para América Latina y está considerado de los peores del mundo, pero usted es un gran ejemplo. Abdalá Bucaram, para mí es lo peor de la política ecuatoriana, ¿no? El que bailaba en Atarim y todo. Pero fue derrocado por mayoría simple en el Congreso de aquel entonces, se llamaba Congreso, ahora se llama Asamblea, declarándolo loco, que tenía inestabilidad mental. Una figura que se usa Usted en Ecuador. revise, Perú, cuando yo he respaldado una barbaridad así. Por el contrario, siempre he anunciado que eso fue un golpe de Estado. Pese a que nos ha insultado, a que es lo peor de la política ecuatoriana. Como le decía, hay una degradación total de la política. Y también es mediocridad, ¿no? Que la derecha, con tal de anular a Correa cuando no pueden ganar en las urnas, acepta cualquier disparate, por ejemplo, a nivel judicial. Tiene que cambiar esto. Hay límites en la política, por el bien de nuestro pueblo, por el bien de la Pero que es que usted pasó por la presidencia de Ecuador durante 10 años y las estructuras de poder, si uno mira la historia larga, siguen corrompidas O sea, a mí sí me desilusionó mucho la facilidad con que volvieron al pasado, ¿no? Es muy fácil destruir, es muy difícil construir. Yo no he visto destrucción tan rápida de un país en época de paz. El contraste es kafkiano. De ser el segundo país más seguro de América Latina, a ser el más peligroso, uno de los más peligrosos del mundo, de tener la mejor materia energética de América Latina, a tener cortes de luz de 12, 14 horas, de tener la mejor infraestructura vial de América Latina, a tener 52% de red vial destrozada, es el día de la noche. Tener un sistema de justicia, yo lo vi, fue casualidad, estaba visitando una unidad judicial nueva y recibí una delegación uruguaya que venía a ver la experiencia en la reforma referente a la reforma judicial ecuatoriana, ¿no? Entonces, un sistema de justicia que era referencia regional a tener uno de los peores sistemas de justicia del mundo. Pero ahora, esa justicia, por si acaso, antes de mi gobierno, en 10 años hubo 7 presidentes, nunca los 3 gobiernos electos terminaron su periodo. Con nosotros hubo 10 años de estabilidad. Usted puede revisar. Pero lo que me dediqué los primeros años es a dar amnistía. Indultos presidenciales, más que amnistía, indultos presidenciales frente a tanta persecución política que se había vivido. El punto era ¿por qué creer que el gobierno de Correa fue una isla en este mar de irregularidades a nivel del poder? Entonces no hay que creerlo. No, se lo pregunto. Pero ahí están los indicadores. Fuimos los campeones regionales de reducción de la pobreza, fuimos los campeones regionales de reducción de desigualdad, tuvimos un crecimiento más alto que el crecimiento promedio de América Latina, con dolarización, que es un tipo de cambio fijo extremo. Los que saben de economía saben que es muy difícil crecer con un sistema monetario tan rígido. Teníamos un sistema educativo que avanzaba, el mayor programa de becas de América Latina y tal vez en proporción a nuestro PIB de los mayores del mundo. Entonces cambió la estructura de poder, cambió la fuente de distribución del ingreso. Por primera vez en la historia, el trabajo era más remunerado que el capital, ¿no? Pero obviamente, alguien dijo, para construir se requiere gigantes y siglos, para destruir enanos y segundos. Pero justamente, quizás la respuesta venga por esa última frase que dijo, pero ¿por qué cree que si el sistema judicial era referencia en Ecuador cuando usted fue presidente, en un año entre que dejó la presidencia y empezaron las acusaciones, se dio vuelta tan rápido y se convirtió en un brazo ejecutor de una persecución? Ese es el problema, no se conoce la realidad del país por ser un país marginal. Ustedes desconocen que en el 2018 se dio prácticamente un golpe de Estado. Se apoderaron de un consejo que por concurso de merecimiento debería nombrar a las autoridades de control, y ellos mismos eran nombrados por concurso de merecimiento, los puso todo el presidente Moreno, ¿no? Destituyó a 150 autoridades de control, sacó 70% de los jueces de la Corte Nacional, puso a los peores con tal de que nos persigan. Todavía hay jueces encargados. Ese 30% que quedó, los más corruptos con tal de que persigan a Correa. Uno de ellos era Iván Saquicela, uno de los jueces de influjo psíquico. Fue candidato presidencial, su motivo de campaña era yo condené a Correa, es el candidato que menos votos ha sacado del retorno a la democracia. Entonces le estoy explicando, destituyeron hasta la Corte Constitucional, lo cual no se puede hacer. Y no tiene ni siquiera dónde recurrir, pero eso no se conoce en América Latina. Insisto con la pregunta, perdón, porque lo que resulta extraño es, con todos esos indicadores positivos y con tanta bonanza y obras y escuelas y salud y todos esos hechos que usted está señalando, cuando pasa esto que usted dice, que se cambia al Poder Judicial y que lo empiezan a perseguir, ¿qué pasa en la región con los gobiernos de izquierda que no salieron a cuestionar todo esto, a respaldarlo a usted? ¿Por bueno, qué? sí salieron, cuidado. ¿No? Yo me reuní con Lula el año pasado, me reuní con Petro. Se han salido. Bueno, Lo que pasa es que no pueden juzgar por los jueces ecuatorianos.
Pero no, cuidado, hemos tenido mucho respaldo internacional, pero lamentablemente Uruguay. existe un gran desconocimiento. Es que Uruguay es el país más lejano de Ecuador, en América del Sur. Pero es por desconocimiento. Siempre han estado muy lejanos. Es por desconocimiento que Uruguay no... En gran medida por desconocimiento. No se sabe, mire lo que usted acaba de manifestar. ¿Cómo es que cambió tan rápido el sistema de justicia? No se conoce que dieron un golpe de Estado en el 2018 y cambiaron 70% de los jueces, que fue declarado inconstitucional. Pero ya lo hicieron. Y hubo informes de relatores de Naciones Unidas, todo aquello, ¿no? Dale, perdón. No, porque Uruguay, los gobiernos de izquierda de Uruguay han respaldado mucho, por ejemplo, a la situación en Venezuela, hasta un momento, han respaldado la situación en Cuba casi que permanentemente, hasta que en algún momento se empezó a asumir que eso era una dictadura. No pasa lo mismo en Ecuador. ¿Cuál es la diferencia entre estos No se ha tres pasado, países? cuidado, tal vez debió pasar más. Yo me reuní con Pepe Mujica, por ejemplo. Hay declaraciones muy fuertes de Pepe Mujica que están en video, ¿no? A favor mío. Entonces se ha pasado. Lo que pasa es que en general, no, Uruguay y Ecuador han estado bastante distantes, eso es innegable. Porque además somos los países latinos, bueno, y en general en Sudamérica, con Surinam, con Guyana, más lejanos en cuanto a fronteras, ¿no? Pero se puede explicar solo por la lejanía. Y costa pacífica y costa atlántica. Porque le digo lo de Venezuela y Cuba porque han sido íconos del Primero han respaldo sido de la íconos, izquierda segundo son uruguaya. países relativamente más importantes que Ecuador, tal vez no Cuba, pero Cuba es simbólico, Venezuela sí, mucho más grande, más PIB, etcétera, que Ecuador. Ecuador es un país marginal a nivel de Sudamérica. Y usted respalda lo que ha pasado en Cuba hasta ahora. Saquemos el momento puntual que estamos viviendo con todo el asunto de Trump y las intervenciones. ¿Ha respaldado el régimen castrista hasta este momento? El régimen castrista. Y sí, bueno, el día Canel ya el presidente, pero en todo caso, ¿está mal? ¿qué latinoamericano consciente no va a apoyar el régimen castrista, el régimen cubano, frente a la brutal agresión contra todo derecho internacional de Estados Unidos? Unos cuantos, ¿no? ¿Ah? Unos cuantos. Bueno, siempre vendepatria, pero creo que la mayoría de latinoamericanos no somos vendepatrias. Pero los gobiernos que no respaldan el régimen cubano son vendepatrias. Algunos dirigentes que permiten cualquier cosa contra el régimen cubano y el pueblo cubano. No, Uno son puede dos cosas decir, distintas. como no es la democracia occidental liberal, bueno, elecciones, puede decir esas cosas. Pero aceptar, apoyar, aplaudir, ser cheerleader de un bloqueo criminal que tiene a todo un pueblo sin electricidad, los hospitales sin electricidad, sin medicina, eso es ser vendepatria. Pero el gobierno cubano y el pueblo cubano son dos cosas distintas. Ah, son dos cosas distintas al gobierno de su pueblo. Sí, claro, porque, por ejemplo... Normalmente representan a los pueblos, son electos por los pueblos. Bueno, pero en Cuba no, el problema sí, es hay que Cuba elecciones, por si acaso. sí, con partido único. Sí, pero hay elecciones, ¿no? Entonces, pero representan a un pueblo y podemos discutir lo que usted quiera. Sí. Dígame artículo del derecho internacional que permite a un país bloquear otro país soberano. Dígame, y continuamos discutiendo. O sea, usted no entiende que en Cuba existe una dictadura. O sea, más allá de que lo entiendo o no. No. Dígame el artículo. Usted lo que está justificando es bloqueo porque hay dictadura. No, de ninguna Estoy manera. esperando el bloqueo de Arabia Saudita, pues hay democracia en Arabia Saudita. No justifica ningún bloqueo, lo que le digo... Ah, no justifica ningún bloqueo, No, ya para hemos nada. dado un paso adelante. En eso estamos de acuerdo, podemos seguir discutiendo. Yo no- No justifica ningún bloqueo. A veces cuesta, ¿no? Meterse, adentrarse en lo que es el sistema de partido único de Cuba, y usted dice hay elecciones, hay elecciones, pero son testimoniales porque el poder sigue centralizado en un único partido. ¿Eso no lo cuestiona usted como un presidente electo democráticamente, que Por fue supuesto. tantas veces? Pero es un sistema que se autoalimenta. Yo estoy seguro que el gobierno cubano habría hecho grandes reformas si no estuviera permanentemente en condición de guerra, bloqueado frente al principal Grandes mercado del reformas mundo, a electorales, 70 millas de electorales. Miami. ¿Usted entiende que ¿Qué nos habría pasa, hecho no? reformas electorales? Es decir, que habría Yo estoy dejado... seguro que habrían hecho muchas reformas, como ya empezaban a hacer reformas económicas, porque incluso las ideologías tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, Pero a las usted, nuevas su partido fue tecnologías. proscripto, correcto, nos lo contó hace un ratito, su partido fue proscripto, Sí. ¿no? Imagínese que vivir en un país en donde solamente hay un partido Sí, y usted no pudiera participar de las ¿Y elecciones. cómo relativizamos la historia, no? No, Parece, pero lo que digo es que a veces cuesta, parece que la revolución cubana llegó de malvados que fueron a dominar el pueblo y que Batista era una hermana de la caridad. Combatieron en la selva, arriesgándose la vida contra una dictadura sangrienta. Cuba era el cabaret de los Estados Unidos. Por favor, pongamos en contexto histórico las cosas. Y todos los libertadores de Latinoamérica también lo hicieron y después dejaron países con elecciones libres y partidos muy vigorosos, como es el caso de Uruguay. Bueno, no necesariamente, ¿no? José Artigas fue muy criticado, Simón Bolívar muy criticado en su época, de autoritarios, de caudillos, etcétera, ¿no? Porque se requiere un momento de liderazgo. Claro, pero el tiempo pasa y las cosas cambian. Sí, pero Uruguay permaneció bloqueado. Que Cuba lleva bloqueado más de 60 años. Por favor. ¿Cuáles son... Cambio, Sí, sí, me parece. ¿Cuáles son Yo creo que te que siempre acaba en Venezuela y Cuba. No, tengo No, lo quiero devolver a Ecuador, precisamente. Maravilloso. ¿Cuáles son sus planes políticos en relación a Ecuador? Usted intentó, por ejemplo, ser candidato a vicepresidente en 2021 y se lo negaron. El argumento del Consejo Nacional Electoral fue que usted estaba en Bélgica, precisamente, entonces no se aquerenciaba allí en Ecuador para hacer el trámite, por lo menos eso es lo que estuve leyendo, y no pudo ser candidato entonces.
entonces, ¿qué planes tiene frente a esta situación en la que está? Que si va a Ecuador, queda preso 8 años. El golpe final fue sacar esa condena a toda velocidad 2 días antes del cierre de las inscripciones. Porque si para ser vicepresidente tenía que estar personalmente, para ser asambleísta por los migrantes, no necesitaba estar presente en Ecuador. De lo que hicieron fue sacar esa sentencia. Y ese es otro buen punto, ¿no? Era plena pandemia, todos los juicios penales parados, excepto el caso Soborno, que rompió récord histórico en velocidad. Hicieron la casación de un proceso de 600, 800 páginas, sentencia de 600, 800 páginas, para una veintena de personas en 17 días. Porque estaban apurados para proscribirme, quitarme los derechos políticos con esa sentencia irrita antes de la inscripción. Por eso le pregunto, ¿cuáles son sus planes ante el escenario en el que está? Que si va a Ecuador, termina preso. Hay expresidentes que han estado presos. Fue el caso de Lula, fue el caso de Cristina Fernández. Porque ellos estaban en Brasil. Si yo hubiese estado en Ecuador, me defendía de ahí. Pero estaba viviendo en Bélgica. Yo salí sin una infracción de tránsito. Salí con miles de personas despidiéndome en las calles, en el aeropuerto. A reunirme con mi familia, mis 2 hijas estaban en Francia. De repente este tipo en octubre, noviembre dice, vamos a ver a Correa preso, me empiezan a llover las acusaciones penales. Me he defendido, he estado bajo la jurisdicción del Estado belga, hemos ganado absolutamente todo. ¿Qué más esperan de mí? Bueno, por eso le pregunto, en relación a la política ecuatoriana, ¿tiene alguna por si acaso yo quise retirarme de la política ecuatoriana, nunca me dejaron ser expresidente. Y estoy más presente que nunca, por culpa de ellos mismos. Es como la derecha uruguaya que está haciendo escándalo por mi presencia aquí. Yo quería que mi visita sea confidencial, de trabajo. Ellos mismos le dan realce, así que muchas gracias, pero no es lo que busco, no es lo que me... Bueno, hizo por lo menos 3 entrevistas ya, o sea, no es que no se iban a enterar. Cuando ya salió, acepté. Empecé a aceptar, porque tenía muchos pedidos. Cuando ya se hizo pública mi presencia aquí, bueno, ya aceptemos entrevistas. Ahí dijo que sí. Ecuador está atravesando, como muchos países de Latinoamérica, graves problemas vinculados a bandas de narcotráfico. ¿Usted qué posición tiene sobre la liberalización de las drogas para acabar con este fenómeno? Yo creo que hay que cambiar la estrategia de drogas, que ha sido un fracaso, como decía otro gran uruguayo, perdón la redundancia, gran uruguayo, Eduardo Galeano. En la lucha contra las drogas, las responsabilidades están compartidas. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices. La droga, el problema de la droga es muy parecido al que tuvo Estados Unidos en los años 30, 20, finales de los años 18, 19 por ahí. Con el problema del alcohol, que también es una droga, y una droga más mortal que las otras drogas, ¿no? Hicieron una enmienda para prohibir el alcohol. Eso le desarrolló un mercado clandestino, violencia, falta de impuestos, falta de control sanitario a las bebidas, Al Capone, todas esas mafias, ¿no? Tuvieron que derogar esa enmienda. Es la única enmienda de la Constitución de Estados Unidos derogada en toda la historia. Bueno, el problema de las drogas es muy similar. La diferencia básica es que los muertos no están en Estados Unidos sino en Latinoamérica. Así que sigan bombardeando nomás. Entonces yo creo que se necesita cambiar de estrategia, se necesita mano dura contra el crimen organizado, pero también desarrollo humano, alternativas de producción, control del consumo. ¿Por qué no control del consumo? Control del lavado de dinero, control de las armas que llegan a las bandas. Control de consumo es decir, penalizar el consumo. Más que penalizar. Uruguay, por ejemplo, ha seguido un camino absolutamente anverso a lo que plantea. Es que no puede criminalizar el consumo. Es una cuestión de salud pública. Pero enfocarlo con una cuestión de salud pública. Pero sí puedes controlar al distribuidor pequeño que te lleva la droga. ¿Y por qué no lo hace Estados Unidos? Ahora dicen las soluciones militares, o tenemos bases militares, poner bases militares en Estados Unidos, de Estados Unidos en Ecuador, Uruguay, en todos lados. Ellos tienen 800 bases militares. ¿Por qué no han podido controlar el narcotráfico? Entonces, yo sinceramente creo que Estados Unidos no lucha contra el narcotráfico, lo gestiona. Y una prueba es que, por ejemplo, Novoa tiene graves indicios de estar vinculado con el narcotráfico, no pasa nada. Por ejemplo, liberaron a Orlando Hernández, sentenciado a Estados Unidos por narcotraficante, el presidente de Honduras, lo liberó Trump días antes de la elección de Honduras. Entonces hay una inconsistencia brutal. Y me hace a mí creer que ellos no luchan contra el narcotráfico, sencillamente lo gestionan en función de sus intereses. ¿Y eso cree que es lo que está haciendo Trump con el escudo de las Américas? Sí, además la solución, nuevamente, represión. Pero en el escudo de las Américas se habló incluso de limitar la influencia china en América Latina. O sea, tiene otras connotaciones aquello. Bueno, pero también tiene el foco del narcotráfico, ¿no? Sí, pero solo la represión, la fuerza, la militarización. Y este es un problema demasiado complejo. Se requiere aquello, atención, pero se requiere muchísimo más. ¿Y qué entiende que fue lo que ocurrió en Ecuador para que la violencia y el narcotráfico cambiara tan radicalmente en pocos años? Teníamos una institucionalidad construida en 10 años con mucho sentido común, con una nueva constitución, que créeme, el Estado y sobre todo el Poder Ejecutivo marchaba como reloj suizo. Nosotros habíamos dividido el Poder Ejecutivo en 6 sectores, que los pusimos a cargo de ministerios coordinadores sin cartera, 12, 15 personas solo con tableros de control, coordinando, porque uno de los mayores problemas en el sector público es la duplicidad de funciones, cada ministro se cree república independiente, y uno de esos sectores era seguridad, y marchaba todo muy bien. Ese ministerio coordinador de seguridad
coordinó al Ministerio de Justicia encargado de las cárceles. El Ministerio de Interior, que no existía antes, encargado solo de la seguridad ciudadana, donde la policía era evaluada en función de las asignaciones. Había zonas, distritos, circuitos, subcircuitos, a cargo del correspondiente oficial, con el rango adecuado, y para ascender se analizaban los resultados de su zona, del circuito, lo que corresponda. Habían las comisiones binacionales de frontera, porque este es un problema transnacional, se necesita coordinación internacional. Entonces, la comisión se llamaban Conbifront, Comisiones Binacionales de Frontera con Colombia, que es donde viene la droga, Conbifront con Perú, que es donde vienen las armas. Todo lo destruyó Lenín Moreno en el 2017-2018 para hacer quedar mal al correísmo. Que teníamos un Estado obeso. Eran ministerios sin cartera. ¿Ya? Eliminaron el Ministerio de Coordinación de Seguridad. Eliminaron el Ministerio de Justicia encargado de las cárceles. Repartieron las cárceles a los grupos criminales para pactar con ellos. En lugar de poner a los presos de baja peligrosidad en el pabellón A, a los de mediana en el pabellón B, a los de alta en el pabellón C. En el pabellón A los choneros, son bandas criminales, en el B los lobos, en el C los tiguerones, y de ahí dieron todo el crimen organizado. Eliminaron el Ministerio de Interior, lo unificaron para que vuelva a ser Ministerio Todólogo de Gobierno y darle poder al Ministerio de Gobierno que nos persiga. Eliminaron el Ministerio de Justicia de Interior, le quitaron presupuesto a la policía, ya no tienen ni para la gasolina de los patrulleros. Y aquí están las consecuencias. Todo eso usted entiende que es para dejar mal parado el correísmo. Sí, era por el neoliberalismo. Ellos están contra el Estado obeso. Como hay 6 ministros coordinadores, hay que eliminarlos. Los 6 ministros coordinadores eran 100 personas. Claro, pero una cosa puede ser una postura ideológica o política de tomar determinadas decisiones porque se entiende que son mejores para el país, y otra es tomar esas decisiones para dejar mal al presidente anterior. Pero lo dijeron. Hay una entrevista de Guillermo Lazo, 2017-2018, que dice, no importa si se daña la economía, la cuestión es eliminar el correísmo. Usted no sabe dónde llegan los fundamentalismos, los odios, la mediocridad y la corrupción. Porque de esto también hay gente que lucra. En estos momentos Ecuador es un narcoestado. No lo digo yo, lo declaró The Economist, creo que el año 2024. Nuevo narcoestado en el mundo, ¿no? Ha infiltrado sistema de justicia, asamblea, ejecutivo, policía, fuerzas armadas, pero también ha infiltrado el sector privado, por ejemplo, el sector financiero. Se calcula que se lavan cerca de 4.000 millones de dólares de dinero sucio en Ecuador, en la banca, que rompe récords en una economía de recesión. Es decir, la base de su negocio. ¿Usted cree que esa gente tiene voluntad de... Y cuidado, no es banquero, tiene voluntad de combatir en realidad el crimen organizado y el narcotráfico? Entonces no existen ni las capacidades, porque destrozaron al Estado. Hay una desinstitucionalización brutal, el sistema de justicia no sirve para nada, libera a los delincuentes más peligrosos y al político opositor del gobierno lo manda a la cárcel de alta seguridad, ¿no? Y tampoco hay la voluntad de luchar contra el crimen organizado porque hay gente que lucra de aquello. Correa, Ecuador se ha convertido en uno de los principales exportadores de cocaína en el último tiempo. Principal. O el principal. Y en Ecuador también se produce hoja de coca. No. Nosotros somos, hay algunas provincias. Yo logré en el 2000, tal vez ahora, Sí. pero en el 2014 tú puedes verificar, Naciones Unidas, hay varios años, 2013, 14, 15, era un informe anual, declaró al Ecuador libre de cultivos ilícitos. Pero usted es contrario a la producción de hoja de coca, porque Por supuesto, ahí tiene una controversia con Evo Morales. Son que... otras realidades, porque allá es ancestral, en Ecuador no. Y eso era un logro muy, muy grande, que no venía solo de mi gobierno, porque siempre fuimos marginales, con mi gobierno se logró liberar totalmente. Pero estábamos entre el principal productor de coca, que es Colombia, y uno de los principales, que es Perú. Ese pedacito de tierra llamada Ecuador estaba libre. Primero era marginal y después se fue liberado de cultivos ilícitos. Y eso se dio en mi gobierno. Eran todos cultivos ilícitos de coca. O sea, si coca es ilícito. Bueno, porque en Bolivia no es ilícita la plantación de coca. En Ecuador sí. ¿Pero por qué? Para eliminar la materia prima. No hay cultura de consumo de coca. Por eso. Eso es para la droga. Una doble pregunta, ya que estamos sobre el final de la entrevista. ¿Qué entiende que dejó lo que fue la ola progresista de principios de siglo? Lo tuvo usted como uno de los exponentes, por supuesto, Lula, los Kirchner, Tabaré Vázquez en Uruguay, Bachelet en Chile se puede mencionar también. ¿Y en qué momento entiende que estamos ahora? ¿Dónde hay cierta dualidad? Porque es verdad, sigue Lula en Brasil, está Sheinbaum en México, si miramos un poco más arriba, está Petro en Colombia, pero bueno, también está Milei en Argentina, acaba de asumir Kast en Chile, Rodrigo Paz en Bolivia. ¿Qué lectura hace en ese sentido del momento político de la región? También estuvo Pepe Mujica, ¿no? En esa época de oro para América Latina, que fue 2002. Claro, en realidad mencioné a Vázquez porque fue el primero, no fue el que la inauguró. Pepe, donde creció América Latina, redujo pobreza, redujo desigualdad, tuvo presencia mundial, dieron grandes avances en integración. Hoy es un momento económico muy distinto a la actual. Claro retroceso con respecto a esa época. Pero si mira con respecto a los 90, todavía estamos recontra bien. En los 90, todo era derecha contra derecha. Nosotros tuvimos en Ecuador, 3 elecciones presidenciales en los 90. Las 3 segunda vuelta, balotaje, fueron derecha contra derecha. No existía la izquierda. Ahora existe. Ahora tiene presencia. Fue exitosa en el poder. Por eso lo tienen que perseguir con Loeffler, etc. Entonces yo no soy tan pesimista en lo cuantitativo. Por ejemplo, en esa época, la época de la Marea Rosa, 2002, 2014, nunca tuvimos las 3 principales economías
latinoamericanas en manos de gobiernos progresistas. Ahora sí se las tiene Brasil, México y Colombia. Y esos tres países son casi el 60% de la población latinoamericana, ¿no? En todo caso, sí se nota en una derecha distinta, que vino sin límites ni escrúpulos. La derecha con la que yo compartí cuando era presidente, un Alan García, era un demócrata. Un Piñera era un demócrata. Había mínimos comunes, derechos humanos, democracia, voluntad de integración. Hoy ya no existe nada de eso. Algo de dignidad. O sea, da vergüenza someterse muy abiertamente al imperio, ¿no? Además que Obama, yo puedo tener todas las críticas que quiera a su política exterior, etcétera, pero no era una mala persona y era una persona inteligente. En todo caso, uno de los presidentes con los que nos tocó compartir de Estados Unidos. Pero en todo caso, ahora, tenemos una derecha que no respeta absolutamente nada. Realmente cavernícola, inconsistente. Por ejemplo, Milei es libertario. Libertario que no cree en el Estado, no cree en aranceles, pero apoya de pie cheerleader de Trump que utiliza como instrumento cotidiano los aranceles. O sea, está inconsistente. Su único denominador común es el entreguismo, el alma de lacayos que tiene, ¿no? Es una derecha de diferente cuño y eso es lo que sí se nota, ¿no? Una derecha de diferente naturaleza que para mí significa retroceso incluso civilizatorio para la región. ¿Y en Uruguay cuánto sabe de la izquierda y la derecha en Uruguay? ¿Cómo lo considera o cómo lo ve? Mira, Uruguay tiene una democracia, la democracia, como decía, más madura, y eso no es casualidad. También yo creo que es el país, como lo decía al inicio de esta entrevista, de desarrollo relativo más alto de América Latina. Entonces, normalmente viene en conjunto. Ahora dicen la democracia es un medio de desarrollo. No, la democracia es consecuencia del desarrollo. Y luego, de cierto nivel, se alimentan mutuamente, son interdependientes. Más desarrollo, democracia más madura, democracia más estable, porque funciona el sistema. Entonces yo creo que en eso es una realidad aparte de Uruguay y que aquí pues la política se lleva entre límites razonables, ¿no? Humanos, civilizados. Aunque algunas veces también existe exceso como en cualquier lado, como ahí creo que hay un congresista Rodríguez que está viendo dónde me alojo, Martín Rodríguez. Estaba mirando justo en Twitter, acaba de responderle, porque usted llegó a mencionarlo en Twitter a partir de algunas declaraciones. No sabía quién era, yo me dijeron. Ahí está, estamos hablando del diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, quien le acaba de contestar el tuit que usted publicó hace un par de horas, y pone, no ofende quien quiere, sino quien puede, ya le llegará la hora de tener que responder por todos los delitos que cometió, los que ya se probaron y los que aún se investigan, siga de gira mediática buscando recursos, para eso son buenos y disfrutando de sus gustos caros. ¿Qué acusación? Que pruebe algo de lo que digo. Mira el nivel. ¿Para qué contestarle el mismo? Hay un presidente que fue un gran poeta que tiene poesías jocosas y dice, si un perro me muerde con furia, me duele más, no me inmuto. Porque él, como todo bruto, lastima, pero no injuria. ¿Cómo sigue su agenda aquí en Uruguay? Full. Tal vez hoy día me libre un poco ya de tarde y ojalá pueda visitar la chacra de Pepe y de Lucía y visitar la tumba de Pepe. Hacer una entrevista con Martín Rodríguez y tener un intercambio. Esa gente, pero ¿qué espera de gente así? Tan preocupada de lo que estoy. Que se atreva a acusar a un padre de familia. O sea, es no tener, no tener decencia. O sea, si usted es padre de familia, ha sido presidente y le están diciendo ladrón, etcétera, yo pienso, reviso aunque sea un poquito, parece real. No, estos son cheerleaders de cualquier difamación, calumnia, son cómplices con tal de hacerle daño a mi enemigo. Eso es muestra de, además, ser muy mala persona, mediocridad. Lo que pasa que, perdón, pero las personas que lo acusan en base a lo que ha dicho la justicia de su país. Pero lo que dice la justicia del país es lo que le acabo de leer. Basta leer un poquito para saber leer, no cuesta mucho. Y se le derrumba todo. La justicia de mi país también derrocó o la política, bueno, una instancia como el Congreso, a Dala Bucarán. Y yo nunca dije que estaba bien derrocado. Se dio un golpe, un atentado contra León Febres Cordero, el Taurazo se llamó, yo jamás lo justifiqué. O sea, leyendo un poquito y tener un poco de esencia, se puede tener criterios adecuados. Rafael Correa, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Desafíos Informales. Un abrazo a nuestro querido Uruguay. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.